Si estás viendo este vídeo es porque tú estás buscando una pantalla para soldar. Pues bien, en este vídeo tutorial y gracias a los amigos de Zevi, te voy a enseñar este pedazo de pantalla. Es la PE903XL, una pantalla panorámica de 180 grados. Quédate porque te lo pienso enseñar todo. Comenzamos. Y aquí tenéis la pantalla para soldar automática de Zevi que yo he elegido. Me dieron el catálogo para elegir y me gustó esta, por las prestaciones y el color tan chulo que tiene. La gran virtud que tiene esta pantalla son los 180 grados de visión a la hora de soldar, aunque sí es cierto que solamente la pantalla central es electrónica. A continuación te voy a hacer un review lo más corto y divertido posible para que pasemos juntos un buen rato. Una vez que tienes el producto en la mano, como puedes ver, en la caja vienen serigrafiadas un montón de características técnicas bastante destacables. Por ejemplo, tiene 4 sensores que hacen que la pantalla a la hora de soldar sea una pasada como responde de rápido. También otra de las grandes virtudes es que las pilas son cambiables y además se pueden cambiar de una manera muy fácil. Y lo que te encuentras en el interior es un libro de instrucciones en español súper completo, unos protectores para la pantalla digital y por supuesto el casco. Los protectores para la pantalla digital vienen con un film adhesivo y son tan fáciles de quitar como extraer un pasador que tienes en la parte interna. El arnés de sujeción a la cabeza es muy cómodo gracias a los materiales del que está hecho y a la cantidad de posibilidades que tiene de ajustes diferentes, tanto en la parte frontal, trasera como en los laterales. En la parte delantera tienes la pantalla electrónica y las dos pantallas laterales de ahumado fijo de máxima protección. Y en la parte superior tenemos el panel de control, un panel de control súper completo que luego más adelante te explico todo lo que puedes hacer con él.
Y ha llegado el momento de explicarte el completísimo panel de control que tiene esta pantalla electrónica de soldadura. El primer mando y en la parte superior está el selector de nivel de oscurecimiento. Este sirve dependiendo del tipo de soldadura que vamos a utilizar, así tenemos que ajustarlo. En mi caso voy a utilizar la soldadura por electrodo, con lo cual el rango de soldadura en amperios voy a utilizar normalmente entre aproximadamente 50 y 100 amperios. Pues bien, el nivel de oscurecimiento tengo que ponerlo en el 10. De todas maneras, en el libro de instrucciones te viene una tabla donde te explica qué nivel tienes que poner dependiendo el tipo de soldadura y el tipo de amperaje que vas a usar. Más abajo, en el lado izquierdo, tenemos el selector de escala de oscurecimiento y tenemos dos opciones, de 5 a 9 y de 9 a 13. En mi caso, como he seleccionado en el mando de arriba la posición 10, tengo que poner este selector entre 9 y 13. En el lado contrario tenemos el selector de amolado o soldadura. Yo en este caso lo tengo puesto en soldadura. Si lo pones en amolado, la diferencia es que el oscurecimiento automático se anula. Más abajo, en el lado izquierdo, tenemos el selector de nivel de sensibilidad. Este lo que regula es la reacción de oscurecimiento que sea más rápida o más lenta. Y en el lado contrario tenemos el selector de modo de retardo. Esto sirve para una vez que estamos soldando y paramos de soldar, el tiempo de retardo que tarda la pantalla en volver a ponerse clara. Bueno amigos, espero que te haya gustado el vídeo. A partir de ahora la vas a ver y mucho por aquí por el canal, porque voy a empezar a hacer un montón de proyectos de metal con ella y con la Evolution Max, la inverter más futurista que tiene Cebit. Bueno, pues nada, espero que te haya resultado entretenido el vídeo, que hayas pasado un buen rato, que es de eso de lo que se trata, y ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente, porque tú estás hecho un handyman de primera. Adiós.